Esperemos que este año 2022 sigas compartiendo los mensajes. De verdad que muchos han recibido bendición a través de esta palabra, y en el nombre del Señor sé que el Señor nos seguirá hablando de nuestro espíritu, que es lo más importante. En esta mañana quiero compartir con ustedes nuevamente la carta del apóstol Judas, versículo 3. Judas, versículo 3, amén. Recuerden que estuvimos compartiendo la vez pasada Judas hemos compartido Judas versículo 1, versículo 2, y ahora vamos a seguir con Judas versículo del 3 al 5, versículo del 3 al 4. Y dice así: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirlo, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, digan conmigo, encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor Jesucristo, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Amén. El título de este mensaje: picados por la serpiente. Picados por la serpiente. Usted sabe que la serpiente, ¿quién es? El diablo, ¿verdad? El enemigo de Dios. Y en este 2022 él va a seguir picando, y no va a seguir picando al mundo, porque el mundo ya es de él, pero sí va a seguir o intentar picar a los que están dentro de la iglesia. Y es ahí donde tú y yo tenemos que cuidarnos mucho más en este 2022. Dice que el apóstol estaba bastante preocupado por las injerencias de aparentes líderes cristianos dentro de la iglesia. Estos apóstatas de la fe estaban confundiendo a la grey de Dios o a la iglesia del Señor a través de sus falsas enseñanzas. Y el apóstol, al notar los conceptos erróneos de algunos hermanos, porque el apóstol Judas notaba que algunos hermanos tenían algunos conceptos todavía no muy claros, entonces él, al ver la iglesia confundida, dice la palabra que él empezó a tomar medidas dentro de la iglesia. Y Judas quería sacudir a la iglesia a través de la exhortación, y él decía: miren, ustedes tienen que tener cuidado de no estar escuchando a todos esos mentirosos. Y donde según ellos, los mentirosos, los falsos cristianos, para ellos era imposible que el Hijo de Dios viniera en carne y hueso. Viniera en carne y hueso para salvar a la humanidad. Ellos trataban de negar la divinidad de Cristo. Además, estos falsos maestros trataban o manifestaban pensamientos y actitudes contrarias a la palabra de Dios. Estos personajes también querían convertir la gracia de Dios en un libertinaje.
el apóstol, al ver estas circunstancias, dio a entender que todas esas actitudes los identificaba como gente encubierta dentro de la iglesia. Es decir, esta gente era como parte o miembros de la iglesia, y al principio, óyeme bien, ellos no se dejaban notar, pero no se dejaban notar para que ellos poco a poco empezaron a trabajar o a hacer alianza con el enemigo de Dios. Ellos mostraban una falsa amabilidad y servicio, y muchos cayeron en esas trampas de ellos. Sin embargo, hay algo que tú y yo tenemos que tener en cuenta, y es que cómo atacan la serpiente dentro de la iglesia. Porque tú y yo estamos hoy aquí, mañana no sabemos. Y es importante en que una de las mayores circunstancias donde la gente vive la inestabilidad espiritual es por eso. Porque muchas veces el pueblo de Dios no se da cuenta cuando la serpiente ataca o cuando la serpiente pica. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro? ¿Cuáles son el veneno eficaz de esta serpiente? ¿Cómo se introduce él dentro de la iglesia? Aquí acabo de dar un ejemplo con los falsos maestros, falsos hermanitos, entre comillas, que tratan de dividir la obra de Dios. Entonces, para tú y yo estar alerta, el primer punto que tenemos que tener claro, la serpiente ¿para qué ataca? Espiritualmente hablando, estoy hablando del diablo. Primer punto, la serpiente pica para confundir. Diga conmigo, la serpiente pica para confundir. Mira, él no se va a cansar de que... ¿cuál es el impedimento que él quiere hacer contigo? Que tú no entres por la puerta estrecha. Que tú no alcances a entrar al reino de los cielos. Eso es lo que él más anhela de ti. Él no quiere más nada. Por eso es que ustedes los domingos, yo no sé si se dan cuenta, ese día ustedes le dan más sueño, ese día se va la luz, ese día no encuentran la bendita ropa, ese día la plancha hasta se perdió, no sabe dónde está, ¿ok? Ese día amanece un dolor extraño, otros hermanos les da un dolor estomacales, ¿ok? Fíjate que él trata de que tú no vengas a buscar la palabra de Dios. Entonces el primer punto que él viene a hacer es que la serpiente pica para confundir. Fíjate que el apóstol Pablo los identifica como personas disfrazadas. Segunda de Corintios, Nuri, versículo 11, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que la palabra disfrazar en griego significa transformados. O sea, el acto, digamos que es una persona disfrazada. Es un acto consciente de una persona que cambia su expresión externa distinta de algo que no proviene de un sentimiento sincero. O sea, en su interior no hay sinceridad, hay otro objetivo, ¿ok? En pocas palabras, es una fachada. Por eso es que todo el mundo que viene a la iglesia no es hermano, diga el que está al lado. No todo el que viene a la iglesia no es cristiano, dígale. Hay mucha fachada, menos mal que aquí no hay ninguna, gloria al Señor. Pero hay mucha fachada en las iglesias, hermano. Gente que se viste de la falsa piedad. Amén. El enemigo de Dios, el malo, le gusta utilizar mucho este método, haciéndose pasar por ángel de luz. Una de las maneras en la que Jesús saca la luz, o cómo identifica a estos hijos de las tinieblas, fue por una característica común en ellos, que es la hipocresía, que es palabra sinónima quizás de la palabra fachada. Y Jesús fue duro con los fariseos a decirle hijos del diablo, hipócrita. Así le dijo Jesús a los fariseos. Y se vestían con ropa ¿qué? Religiosa,
Y tenemos que pedirle a Dios, óyeme bien, a no practicar, que tú y yo nos convirtamos en practicantes de la hipocresía. No podemos estar abrazando a alguien, bendiciendo a alguien, y cuando ese alguien nos da las espaldas, entonces, aleluya, no queremos que él le vaya mejor que a nosotros. Eso es hipocresía. Tampoco tenemos que estar jugando a la doble con el Señor. Los sábados y domingos con el Señor, lunes a viernes con el mundo, con el pecado. Eso también es hipocresía. ¿Ok? Entonces el enemigo de Dios desde un principio, óyeme bien, quiso introducir errores y pensamientos totalmente ajenos, aleluya, a la doctrina de Cristo. Y para ello usaba a personas dispuestas a este terrible juego del engaño espiritual. El enemigo picaba e introducía a sus hijos dentro de la iglesia. Por eso es que cuando usted a un incrédulo, un impío, le dice, ¿y eso que va usted a la iglesia? ¿Y eso que va el pastor? Le diga, tiene que saber si verdad son picados por la serpiente o no. Porque hay muchos metidos dentro de la iglesia de una manera encubierta. El apóstol Judas, al ver a estos encubiertos, tomó la decisión de escribirle a la iglesia y decirle, es necesario hacer una oposición ardiente por la fe. Pero esta fe no es la que mueve montañas. Esta fe no es la del granito de mostaza. No. Es la fe de creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y al tercer día resucitó, en un cuerpo encarnado. Hoy en día está a la diestra del Señor, y de esa misma manera que ascendió al cielo, de esa misma manera vendrá nuevamente y regresará para escoger a su pueblo y apartarnos de tanta maldad, y de esa manera Él vendrá a establecer para siempre su reino eterno. Amén. Un aplauso al que vive, aleluya. Entonces, ¿qué hace el enemigo de Dios? Él trata de desviar la verdad. Él sabe, óyeme bien, que él está perdido. Él no alcanzó perdón de Dios porque él pecó en la eternidad. Y en la eternidad todo es perfecto. Por eso Dios decidió echarlo del cielo, porque lo imperfecto no puede tener cabida en lo perfecto. La eternidad es algo perfecto. Y como no tenía cabida, Dios decidió lanzarlo ¿qué? A la tierra. Y dice que descendió con ira, con rabia. Y cuando Dios hizo al hombre, aleluya, el mismo daño que Satanás hizo allá, donde arrasó una tercera parte de los ángeles, quiso también hizo el mismo daño, aquí en la tierra. Pero como a Dios nada lo toma por sorpresa. ¿Sabes qué quiso hacer el diablo? Dice, bueno, si yo me voy, como él me echó de allá y no tengo arrepentimiento, yo me imagino que hará él con el hombre. Pero Satanás estaba equivocado. Porque Dios sí le dio una oportunidad al hombre, porque la tierra, era otra dimensión. Amén. Amén. Dice, te equivocaste, hijo de la serpiente. ¿Sabes por qué? Porque tú allá, si no tenías oportunidad, yo aquí puedo dar otra oportunidad. Porque estamos en otra dimensión. Y al diablo le dio rabia cuando Dios le dijo, mira, los voy a salvar de nuevo. A ellos, al hombre, les voy a dar una nueva oportunidad. Voy a dar a mi hijo algo que yo amo, algo de mis entrañas, para darle salvación a ellos. Y para que más te dé rabia, los voy a adoptar como hijo. Tú eres una hija, tú eres un hijo de Dios. Tú y yo recibimos una oportunidad grande delante del Señor. El diablo no tuvo oportunidad y por eso te odia. ¿Sabes cuánto vale tu cabeza en el infierno? Millones y millones de euros. El diablo le dice a sus secuaces, pilas, ponla a ver pornografía, ponla que vale striptease ahí en su cuarto.
Pone pensamientos extraños en su cabeza. Ponle un tabaco verde para ver si se pone pila. Ese es el diablo. Que aparezca la chica de los años 70, 80, 30 años atrás. Ese es el diablo. Para que le sea infiel a su esposa. Como decía un personaje en Betty la Fea, ¿el diablo qué? Ajá, se vieron a Betty. Dile al que está al lado, Dios te adoptó como hijo suyo. Número 2. La serpiente pica para perturbar. Diga conmigo, la serpiente pica para perturbar. Fíjate que el enemigo hace el papel de perturbador para que la mayoría de los hombres no alcancen la salvación. Lastimosamente, óyeme bien, oye, la mayoría de la iglesia tiene los oídos de Eva. ¿Cómo así, pastor? Ahí recuerden que el enemigo a quién le afinó el oído en el huerto del Edén. A Eva. Porque Eva era más fácil de convencer que Adán. Por lo general las mujeres siempre se dejan convencer. ¿Por qué? Por el oído. Entonces, claro, a través de estas palabras, Eva, cuando escuchó a la serpiente hablar, ella aparentemente vio un mejor beneficio que el que Dios le estaba dando. Cuando la serpiente dijo, fíjate, si tú muerdes el fruto prohibido, te cuento algo, vas a conocer lo mismo que yo conocí, vas a conocer el mal y el bien, verdad, y no te vas a morir. Lo que Dios dijo que no te va a pasar nada. Ella creyó eso. Y así comienza el enemigo a trabajar con nosotros. Cuando algo que a ti te gusta y tú sabes que no es de Dios, lo que dice, oye, pero ponle siquiera 2 segundos de mirada y tú, 1, 2. Y después vuelve el enemigo y dice, ya no son 2 segundos, míralo a 5. Y así comienza poco a poco a trabajar con tus pensamientos, a perturbar algo que tú no quieres hacer. Y lo hace. Y tú no sabes por qué lo hace. Porque él insiste a través de tus pensamientos. ¿Sabes que cuando Eva pecó, ella no se imaginó, tanto ella como Adán, en causar una tragedia espiritual? Porque causaron una tragedia espiritual. Y esa misma actitud del diablo que hizo en el paraíso es la misma actitud que él mantiene hoy con la iglesia. El enemigo le gusta afinar los oídos a la iglesia. De hecho, dice el apóstol Pablo en la carta a Timoteo que muchos al final tendrán confesiones ¿qué? De oír cosas extrañas que le coqueteen al oído. Es decir, llenar el corazón de cosas curiosas, con cosas que fascinan o que fascinen, perdón. O sea, la curiosidad, iglesia, nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Él va a insistir. Él sabe cuál es tu debilidad. Y él no lo hace para verte feliz. No, él no lo hace por eso. Él lo hace porque él se quiere ir contigo al infierno. Y es un infierno no temporal, es un infierno eterno. Donde según el Evangelio según San Marcos, donde los gusanos van a estar acompañándote. En vez de jabón, te vas a juntar gusanos. Así dice el libro según San Marcos. En el infierno no hay escapatoria, solo tormento. Así que tú tienes que tener cuidado que esos pensamientos que él te manda todos los días no perturben tu manera de actuar. Debes de desprenderte de todo aquello que no le agrada a Dios. Tenemos que dejar el orgullo, el egoísmo, los celos, la avaricia, los pensamientos, prohibidos, sueños prohibidos.
¿Sabes? Eso fue lo que le sucedieron a algunos que andaban con el apóstol Pablo. Al final, cuando ellos andaban con Pablo y vieron la cosa fea, dice en la Biblia que regresaron al mundo. Oye, Demas, que andaba con Pablo, decidió regresarse al mundo. ¿Y tú crees que el enemigo no venía trabajando con él hace rato? ¡Claro! ¿Qué escuchó Demas? Yo no sé, la Biblia no lo dice. Pero algo lo hizo devolverse nuevamente al mundo. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué fue lo que fue a buscar Demas al mundo? Si el mundo lo que produce es dolor, traición, desengaño, infidelidad. Quizás, yo pienso que Demas, cuando vio la cosa maluca con Pablo, que a Pablo lo iban a decapitar, dice, yo mejor salvo mi vida aquí. En pocas palabras, Demas, por salvar su vida, por negarse a ser cristiano, perdió la bendición de la salvación. Y quizás Demas no se acordó de lo que dijo Jesús en Mateo 16, versículo 25. ¿Sabes qué dijo Jesús en Mateo 16, versículo 25? Dice, todo aquel que quiera salvar su vida por negarme a mí, la perderá. Pero todo aquel que la perdiera por causa de mí, la hallará. Tremendo. Que Dios nos guarde. A veces pensamos que nada nos va a perturbar. La serpiente sabe perturbar. Y a veces tú te sientes tranquila. ¿Cómo que se llama? La que está bajo el agua, anguila. Anguila. La gente se está bañando como si nada. Ay, aquí nada me va a pasar. Y van flotando y no saben la anguila que hay debajo. Y así nos puede pasar a nosotros también. No podemos darnos el lujo que la iglesia tome vacaciones. Hay muchos que tomaron vacaciones en diciembre. Vivimos el mundo de afuera y ahora que llega el mes de febrero, ay, aleluya. Cuidado, los voy a ver vestido de cumbiambero. Mejor báilele al Señor. Cuidado, el Señor se va a meter los 4 días, ¿ah? Y ay, Señor, era que quería hacer tortillas de huevo y tú me encontraste enmaicenado, pero no era para carnaval, era para hacer manzanillas de huevo, Señor. Sí. Amén. Yo como callado, están preocupados. Colada. Ah, son coladas. Maicena. Ojo, iglesia. ¿Sabe qué? Desde un principio se veía el libertinaje de todos estos lobos disfrazados de ovejas. Y todavía es la hora, es que algunos de estos lobos siguen merodeando la iglesia para seguir engañando a la Grace en cuanto a la enseñanza. Hay enseñanzas que aparentan una firme verdad, pero con la ayuda del Espíritu Santo se descubre que la aparente verdad era una falsedad. Óyeme, no todo lo que ves en televisión viene de Dios cuando están predicando. No todo lo que ves en las redes viene de Dios. ¡Ojo! Yo todavía no he visto un mensaje que haga ver la realidad de la iglesia. Todo es bonito. Año 2022. Yo me acuerdo que en el 2020, ¿cómo era que decía? Mi amor, ¿cómo era que decía? Visión 2020. La visión perfecta. Pero nadie habló de la pandemia. Y muchas veces llenamos a la iglesia de ilusionismo. Y muchas veces llenamos a la iglesia de fantasía. Pero no preparamos a la iglesia cuando la serpiente viene. Por lo menos si usted le tiene miedo a la cucaracha, use baigón. Pero no tiene ni baigón, ni chancleta, ni nada. Le toca correr. ¿O no? Oye, tira la chancleta de viejo. Yo no me acerco a ella. ¿Cuánto le está hablando el Señor? Amén. Fíjate que las falsas enseñanzas, óyeme bien, escucha iglesia, las falsas enseñanzas nunca dejarán de existir mientras la iglesia esté en la tierra. Eso va a atacar. Eso va a atacar. A la iglesia, la mayoría de la gente no le gusta que
que uno les hable de pecado, que le hable de la venida de Cristo. No les gusta. A la gente le gusta tener una iglesia estilo Walt Disney. Y eso no existe. Ya la iglesia aquí ya estaba siendo atacada. ¿Y usted cree que el enemigo está cruzado así? No, él está atacando todavía. Y en 2022 él seguirá atacando. Es más, tú de pronto de aquí, que sales aquí del hotel, allá afuera de pronto te está esperando algo. Que Dios te guarde. ¿Sabes que hay una doctrina que dice, una vez salvo, siempre salvo? Es decir, si yo recibo a Jesús, puedo tener una vida como la gente del mundo, decir, mi carne es la que peca, pero el espíritu, que es el nuevo hombre, está dentro de mí. Así que no hay problema, puedo pecar cuantas veces quiera, porque es problema de la carne, mas no es culpa mía. Ojo con eso. Es una nueva doctrina rara que anda, desde hace rato anda por ahí. Porque ellos, según dicen, la carne siempre será corrupta. Sí, pero entonces ¿para qué vino el Espíritu Santo? ¿A jugar con nosotros? No. Él no vino, fue a fortalecer. Él sabe que andamos con una carne traicionera, salvaje, que si tú no la controlas con la oración y con el Espíritu Santo, ella se vuelve indomable. Tenemos que llenarnos de Dios. Por esto que estos libertinos se les olvidó lo que el apóstol dijo en la carta a los romanos, donde Pablo decía que no había que abusar de la gracia de Dios, porque donde está el Espíritu Santo hay libertad. ¿Y qué es libertad? Libertad es que ya yo no seré más esclavo de la carne para seguir practicando el pecado. Iglesia, he sido testigo en cómo Dios ha libertado a mucha gente cuando es adicta al pecado. He visto gente libre de la pornografía. He visto gente libre de la adicción al sexo. He visto gente libre a las drogas. He visto gente libre al homosexualismo. Y muchas otras cosas más. El Espíritu Santo todavía sigue trabajando con la iglesia. Y quiero decirte algo. El Espíritu Santo va a seguir contigo hasta transformarte a la plenitud de Cristo. Amén. ¿Sabes? Pastor, ¿y por qué algunos quedan libres y otros no? Yo no te he hecho esa pregunta. Porque algunos quedaron libres de pecado y otros todavía lo siguen practicando. Bueno, porque hay un problema. Aquí no es Dios, aquí es la persona. Porque cuando yo quiero cambiar, cuando yo quiero dejar un pecado, yo tengo que anhelarlo. Diga conmigo, yo tengo que anhelarlo. O sea, yo tengo que pedir con pasión la liberación para yo ver de verdad el cambio en mi vida. Pero si lo anhelo a media, dice, ay no, como que todavía me gusta lo prohibido. Entonces, querido, querida, quédate con tu pecado. Es tiempo de que tú y yo soltemos aquello que nos está haciendo daño, aquello que nos perturba. Y tú no sabes que por eso el enemigo, cuando tú oras, por eso es que hay una lucha. Tú estás arrodillado y ya como que te entra una piquiña, como que ya te quieres levantar. Pero cuando estamos viendo una película buena en Netflix, y nadie nos para. Hasta hacemos la gana de hacer chichi con tal de vernos al final de la película. Pero cuando hay que orar, ay no, Señor, perdóname. Eso es lucha. El enemigo te está perturbando el pensamiento. Te desvía el pensamiento. Porque sabes que a él no le conviene, porque tú sabes que si tú oras a toda hora y en todo momento, la victoria está cerca de tu vida. No solamente tuya, sino la de tu familia. ¿Por qué tus hijos no se acercan a Dios? Porque hace falta más compenetración con Dios. Tenemos que insistir. Por eso Jesús puso el ejemplo de la viuda que no dejaba descansar al juez. Tú y yo en este 2022 tenemos que tocarle la puerta a Dios. Y si es caso tumbarse, decir, Dios mío, es el tiempo ya de ver mi promesa, la de mis hijos, de mi familia, verlos a los pies tuyos. Número 3.
La serpiente pica para no dejarte avanzar. Diga conmigo, la serpiente pica para no dejarte avanzar. Fíjate que en el versículo 5 de la carta a San Judas dice: mas quiero recordarle, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¡Wow! El mismo Dios destruyó a los que no creyeron. Aquí el apóstol declara una advertencia dura y toma como ejemplo el trago amargo que vivió Israel antes de entrar en la tierra prometida. Dice el apóstol que Israel primero vio la gloria de Dios al ser liberado de Egipto con señales y prodigios. Y Dios, a través de esas 10 plagas, ¿qué estaba demostrando? Estaba humillando a los dioses de Egipto. Recuerden que los egipcios adoraban dioses representados en la mayoría en cuerpo de hombre y cabezas de animales. Por eso es que Dios mandaba plagas, langostas, ranas, porque los egipcios, parte de ellos adoraban parte de esos animales. Y sabes que Israel vio el poder maravilloso de Dios castigando a esa nación llamada Egipto. Una nación que se resistía, comenzando por Faraón, a dejarlos ir libres. Y Dios endureció hasta el corazón de Faraón para mostrar su gloria. Y hasta el final, aleluya, avergonzó a este enemigo. Al final venció al Dios más grande que tenían los egipcios, que era el Dios Ra, el Dios del sol. Porque según los egipcios, óyeme bien, el Dios Ra era el responsable de dar la vida. Por eso fue que al final Dios decidió matar a todos los primogénitos egipcios, hasta las bestias. Ese día Jardín de la Eternidad no dio abasto de tanto muerto que había. O sea, todo lo que ocurre en la Biblia tiene un trasfondo cultural e histórico. Las cosas no ocurren por así, Dios no trabaja así. Y esas cosas que están pasando en tu vida, no es porque a Dios se le salió una rueda, ay, que a Dios se le faltó un tornillo con la promesa mía. ¡No! Él sabe. ¿Por qué no has podido ver la gloria de Dios? Pero Él sabe que la vas a ver pronto. Pero ahora mismo, así como Israel luchaba con esos dioses, así mismo tú estás ahora en una pelea sin cuartel. Y claro, cuando ellos fueron libres, fueron aleluya, cantaron, salían liberados, aleluya. Pero ¿sabes qué? Dios al final, aleluya, usó su poder para que ellos caminaran en el desierto. Ahora, todo esto, todo este poder, toda esta gloria de Dios, era diciéndole: mira Israel, yo aún estoy mostrando mi gloria contigo para que sepas que el poder que viste en Egipto también lo vas a ver en el desierto. Y lo llevó al desierto. En el desierto Él los sostenía. En el desierto Él los guiaba. En el desierto Él los guardaba. En el desierto les daba agua. En el desierto les daba comida. Todo lo que ellos anhelaban, el Señor se los daba. Pero, óyeme bien, en el desierto, aleluya, en medio del desierto empezaron las quejas, empezaron las murmuraciones, hasta querían matar a Moisés y escoger a otro líder. Fíjate cómo somos nosotros. Y cómo el enemigo utiliza gente para que tú no avances. La bandita de Coré y su tropa, valga la redundancia, ellos hicieron un sindicato a Moisés y fueron estorbo para que los demás avanzaran. Sin embargo, Dios se las hizo pasar. Dios castigó a Coré y a su grupo
Pero sin embargo Dios dice, ojo, ojo con lo que usted... El enemigo estaba ahí metido. El enemigo juega con tus emociones. A veces te hace sentir cosas que tú nunca antes habías sentido. Cuando ves a alguien que de pronto está siendo bendecido, tú como que te entra como que un celo, una envidia, y a mí yo... Él sabe tentar tus partes más sensibles. Cuando te sientes solo, cuando te sientes sola. Y te hace sentir un insignificante. Te hace sentir como que nadie me ama, como que nadie me tiene presente. Cuando yo escribo en Facebook, ni nadie me contesta un like. Pero una cosa es lo que piensa el mundo y una cosa es lo que piensa Dios de ti. Amén. Porque para Dios eres un príncipe, para Dios eres una princesa. Amén. ¿Sabes que Dios no lo soportó? Ya Dios a raíz de esa murmuración y de querer matar a Moisés y escoger otro líder, sin embargo Dios los disciplinó para aprender la lección, pero no aprendieron la lección. Porque cuando esta gente vieron a los gigantes de Anac, aleluya, empezaron otra vez a murmurar, empezaron otra vez a quejarse y inclusive dijeron la blasfemia, una de las blasfemias más grandes en el desierto. ¿Sabe qué decía? Dios nos trajo al desierto para matarnos. ¿Tú te puedes imaginar el irrespeto a Dios con esta gente? Y Dios se cansó. Esto fue la tapa. Esto fue lo que rebosó la copa, como dice por ahí. El miedo, óyeme bien, de conquistar la tierra prometida. Dios decidió no trabajar más con ellos. Se estancaron. Todos murieron en el desierto. El enemigo les tocó poco a poco, empezaba a trabajar con ellos para que ellos no avanzaran. La pregunta que yo te hago es: ¿qué no te deja avanzar? ¿La falta de perdón? ¿La ira? ¿Los resentimientos? ¿La amargura? ¿Las quejas? ¿Las murmuraciones? ¿Por todo te quejas? ¿Mucho calor? ¿Mucho frío? ¿Mucho dulce? ¿Mucha sal? ¿Poca agua? ¿Mucha agua? ¿Pelo crespo? ¿Pelo liso? ¿Y entonces qué quieres? Porque así estaba Dios. Dice: ay, ¿sabes qué, Israel? Ya tú me tienes harto. Dice: toda esta generación de tanta queja que no han aprendido a hacer, se muere. Y se murieron todos. Entró una nueva generación, de los 20 hacia abajo. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! Que la generación que murió en el desierto no pudieron entrar en la tierra prometida. ¿Tú sabes quién es la tierra prometida de nosotros? Jesucristo. Para allá ¿a dónde vamos? Yo voy a hablar como barranquillero. ¿Cómo que dice el barranquillero? Para allá vamos. Adelante para allá. ¿Sabes cuál es el motivo de estar nosotros aquí? No es para estar, Señor, este 2022 quiero tener 10 mudas de ropa. No, aquí Dios no te trajo a estar conquistando farándula ni nada. Aquí Dios te trajo es para adorarlo a Él y para allá donde vamos. La ropa se te va a quedar aquí. Es más, tener una buena de esas, hasta la polilla acabará con la ropa. Pero aquí estamos porque Cristo va a ser la fiesta con nosotros, la fiesta de la vida, la fiesta de la eternidad. Yo le he dicho a ustedes que nosotros somos la generación de la preeternidad, porque esto ya no cambia. Ya el mundo no será como antes. Y vendrán otros cambios. El mundo va así, acelerar la tecnología, pero todo eso preparándonos para el anticristo. Porque todo lo que está picando la serpiente es para ponerlo en los pies del anticristo. Y tú y yo no vamos a ser presa fácil de esas cosas, y Dios nos va a guardar hasta el final de los tiempos. Amén. Y termino con esto, iglesia. Cuando Israel no entró a la tierra prometida, bueno, porque tuvieron actitudes incorrectas. Dice que Dios los escogió. Oye, Dios liberó a Israel de Egipto para darle una tierra mejor. Ahora, Dios nos liberó. ¿Quién es el Egipto? El pecado, el mundo. Nos liberó. ¿Y para dónde vamos? Para la tierra prometida que es Cristo. Es lo mismo.
Simplemente que aquí es un plano espiritual, pero allá era un plano terrenal. Pero igual, óyeme bien, te voy a dar puntos hermosos que tú sí puedes avanzar. Y te voy a dar los tips de por qué tú puedes avanzar. Y de pronto, en estos puntos tú no te has dado cuenta y dices, oye, sí, tienes la razón, el enemigo no me he dado cuenta, me tiene estancado. Pero lo que Dios te va a decir en esta mañana, para terminar, fíjate de qué nos rescató Dios. Primer punto, o el punto A del punto 3. Dios nos rescató cuando nadie daba un peso por nosotros. Eso es el primero. Dios te rescató porque nadie daba un peso por ti. Por lo general todos hemos llegado con desilusión a los pies del Señor. La mayoría, casi todos, no todos, pero la mayoría. Nadie daba un peso por ti. Nadie te quería. O tenías unas grandes pruebas, o tenías una enfermedad, o algo por el estilo, o no te daban esperanza. Pero Dios dice, yo sí te voy a rescatar, yo sí doy mucho por ti. Segundo punto, empezó Dios a sostenerte de manera sobrenatural, cosa que jamás imaginaste. Abrió puertas donde tú no esperabas. ¿Sabes? Tú tienes ese empleo o ese negocio, qué sé yo, porque a Dios le ha placido. Y vas a avanzar. Diga el que está al lado, vas a avanzar. ¿Cuántas veces te equivocaste? No sé. Pero deja de llorar sobre la lluvia. Porque la Biblia dice, he aquí, olvídate de las cosas pasadas, porque aquí que yo haré cosas nuevas. Las pérdidas son enseñanzas. No todas las veces vas a ganar. Hay momentos en que vas a perder, pero esas pérdidas, míralas como una lección más en tu vida. Y Dios, a pesar de que vienen años de restricciones alimenticias, económicas, alimentarias, pero igual Dios va a seguir sosteniéndote. Amén. Amén. Así sea lenteja con arroz, pero Dios te va a seguir sosteniendo. Número 3. Empezó un proceso de transformación en tu vida interior. Cosas que antes te perturbaban, ahora lo haces pasar por algo. Mira qué lindo Dios. Hoy estás viviendo tu momento de transformación. O sea, lo que antes te molestaba, te fastidiaba, hoy lo miras como algo más. No, eso es como se llama la transformación de Dios. ¿Ok? ¿Cuántos han cambiado? Yo no. Algunos le decían los bulleros, las bulleras. ¿Ok? Pero hoy en día eres una persona totalmente renovada por Dios. Ese es Dios. O sea, fíjate que Dios nos va. Primero fuiste rescatada y fuimos rescatados. Porque Dios nos rescata, después Dios empieza a avanzar. Después empieza Dios a sostenerte. Llega un momento que te quedas sin empleo o entra una crisis económica, pero igual Él te sostiene. Manda maná todos los días. ¿Cómo lo va a hacer? No sé, pero lo manda. Después viene, dice, no solamente el pan vive el hombre. Le voy a mandar algo, la transformación. Y empieza Dios a que tú vivas una alegría sin depender cuánto tienes o no tienes, si el negocio va bien, va regular, pero tú vas, aleluya, mi Señor, eso se llama transformación. Amén. 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 Otro avance que Dios está haciendo en tu vida. Talentos que estaban ocultos. Amén. Fueron por Dios sacados a la luz. ¿Ok? Entonces, fíjate, cómo ahora esos talentos, cómo los utiliza o cómo los sacó Dios a la luz, a través de los desafíos, a través de las pruebas, puertas que Dios empezó a abrirte, puertas que Dios te dio la oportunidad para expresarte, para cantar, para orar. Antes no sabías ni orar, ya Dios te enseña a orar, ya Dios te enseña a predicar, te enseña a interceder. Empieza Dios a sacar cosas dentro de tu vida que tú no habías imaginado. Talentos para escribir, para inspirarte, para escribir un libro, para cantar, tocar un instrumento. Y empieza Dios y dice, mira, para el mundo no eras nada, eres insignificante, pero para mí, empieza Dios. Mira, predica, ay, no me da miedo. Hazlo, y lo haces y Dios te va a acompañar siempre. Pero déjate utilizar por Dios, por favor.
Porque si nunca, así le pasó a Israel, no entró a la tierra por el miedo. Es que me da miedo de orar, me da miedo predicar. No, inténtalo, no importa que tengas miedo, pero hazlo. Porque si no, nunca vas a avanzar. Yo cuando empecé a predicar la primera vez para los niños eran pobres niños que me aguantaron. No sabía, pero me atreví. Eso era cuando estaba joven, hace muchos años atrás. Bastante contigo, Lucho. Muy bien que lo disfrutamos tú y yo. Ahora, esto, ¿con qué fin te lo digo? Todas estas bendiciones que Dios te está dando hoy es para que tú avances. ¿Ok? Para que le des testimonio a Él. Para que le des la gloria a Él. Todo lo que Dios ha hecho contigo. Ahora, el problema radica, ¿sabes qué? Cuando empiezo a mezclar la gloria de Dios con las palabras zalameras del mundo. Ahí es el problema. Porque muchas veces, a veces el estancamiento viene así. El enemigo no te deja avanzar porque él sabe sobarte la chaqueta. ¡Qué lindo cantas! ¡Qué bien predicas! ¡Qué bien te vistes! ¡Qué perfume tan rico! Yo no estoy diciendo que ahora no le vas a decir nada, pero esa zalamería de la gente poco a poco te empieza a tambalear. Y muchos después se llenan ¿qué? De orgullo, de vanidad. Porque a veces el avance no es retroceder, sino el avance es hacerte, el enemigo te hace subir como la espuma de la leche. Al final, ¡tácata! Tirarte desde allá arriba. Y ha pasado con muchos. He visto ministerios caer, he visto mujeres honradas caer, he visto hombres temerosos de Dios caer. Cuando Dios te empieza a usar en este 2022, por favor, cuídate de las palabras de la gente. Diga conmigo, todo para Él. Y solo para Él. Solo para Él. Amén. Amén. ¿Sabes qué? Muchos permitieron que el mundo se los tragara. Hay cristianos que el mundo los tiene aquí masticando. Se los han masticado. Se los tragaron. Y ya no son los mismos de antes. Perdieron la unción del Altísimo. Son vidas secas como palmeras secas en el desierto. Gente que le servía a Dios con una unción increíble, un don profético increíble, hoy le están haciendo show al mundo. Es una vergüenza para el evangelio. Son como pájaros bellos, pero encerrados en jaulas. Los ves bellos en televisión, en cine y en otras cosas más. Tienen más de 1 millón de seguidores en YouTube y en tantas cosas, pero son pájaros bellos encerrados en jaulas. Michael Jackson, con todo que nunca fue cristiano, pero él reconoció que nada le servía la fama y el dinero, y él se sentía encerrado. Y él lo da en una entrevista. Por eso, hoy algunos, qué tristeza, que gustaron de la santidad de Dios, hoy en día habitan en lugares de oscuridad por estar honrando más al mundo que a Dios. Nunca dejes de honrar a Dios. Yo le pido a Dios que ojalá todos no estemos para agradar al hombre. Porque a veces nos camuflamos. Ay, que no sepan que yo soy cristiano. No, que no lo sepan. Y ahí entonces, todo aquel que me diga delante de los hombres, yo también lo negaré delante del Padre. Que Dios nos guarde. Tenemos que decir con orgullo, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que todo lo fortalece. Ni lo alto, ni lo profundo, ni los carnavales, ni el Dios Momo, ni nada de esas cosas me apartarán del amor de Dios.
¿Y sabes qué? Para terminar, ojalá que esto lo escribas en todos los dinteles de tu casa, hasta en el jardín, en el baño, lo que dice 1 de Juan 2:17, por favor. Cada vez que es bueno que tú te analices cómo estoy yo frente al mundo y cómo estoy yo frente a Dios. Es bueno que le pregunté, ese es la regla, el termómetro, si se puede decir, espiritual, donde cómo estoy yo. Mira lo que te dice 1 de Juan 2:17, pero se nos olvida. Porque los deseos del mundo pasan, igual que sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué te parece? O sea, Dios nos está hablando claro ahí. Si quieres hacer la voluntad del mundo, serás un fracaso para la eternidad. Todos esos famosos que tú estás viendo y si no tienen a Cristo, para Dios son unos fracasos. ¿Cómo que dicen los mexicanos? Unos mequetrefes, creo que dicen los mexicanos. Así que dice eso. Los mexicanos dicen una palabra extraña. Pero, óyeme, es el tiempo donde, ojo, comienzas el año 2022. Tú tienes que comenzar de una manera distinta. Y a veces decimos, voy a ver qué me espera el año nuevo. El año nuevo comienza dentro de ti. Me imagino que ya algunos están aceitando ya la máquina para hacer ejercicio. Porque así comienzan todos en enero, hacer ejercicio en febrero. Tutti frutti para allá, tutti frutti para acá. Cristo viene pronto, iglesia. Mira, no espabiles. Mira, te van a poner cosas que nunca antes te habían colocado. Te van a poner cosas hermosas. Por ahí le di una palabra profética a una mujer de Dios que va a aparecer un príncipe, un aparente príncipe, pero es un príncipe disfrazado de diablo y tratará de conquistarla. Todas estas cosas tenemos que cuidar. Amén. Cristo viene pronto. Maranata. Cristo viene pronto. Maranata. Maranata significa Cristo viene pronto. ¿Ok? Y nos van a restringir, pero igual la iglesia como tal nunca dejará, ¿qué le digo? Siempre, avanzará. Nada la hará retroceder. Así sea que estemos 2 o 3, porque la Biblia dice que donde hay 2 o 3, ahí está el Señor con nosotros. Tú estás con nosotros, tú que me ves por el canal, tú estás con nosotros. Siempre ora por nosotros, igual nosotros oraremos por ustedes. Aleluya. Amén.